Esta práctica de laboratorio está enfocada en la dinámica de una partícula que está basada en la segunda ley de Newton. Para esto hay que saber qué es la segunda ley de Newton. Pues la segunda ley de Newton, también conocida como ley fundamental de la dinámica, es la que determina una relación proporcional entre una fuerza y variación de la cantidad de movimiento o momento lineal de un cuerpo. Dicho de otra forma, es la fuerza que es directamente proporcional a la masa y a la aceleración de un cuerpo. Como se puede observar, la fórmula de la segunda ley de Newton es la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta ley explica qué ocurre si sobre un cuerpo en movimiento, cuya masa no tiene por qué ser constante, actúa una fuerza neta. La fuerza modificará el estado de movimiento cambiando la velocidad en módulo de dirección. También es importante saber que en estos movimientos, dentro de la segunda ley de Newton, se encuentra la fricción. Pues la fricción o la fuerza de fricción es la fuerza que existe entre dos superficies en contacto que se opone al movimiento relativo entre ambas superficies. Para calcular la fuerza de fricción se pone la siguiente ecuación. La fuerza de fricción es igual a μ por la normal, que la normal se lo calcula buscando las fuerzas que actúan en Y dentro de el plano o dentro de lo que se está calculando las fuerzas. También es importante saber qué es el coeficiente de fricción. Pues el coeficiente de fricción o coeficiente de rozamiento vincula la oposición al deslizamiento que ofrecen las superficies de dos cuerpos en contacto según la intensidad del apoyo mutuo que experimentan. Este valor de rozamiento o coeficiente de rozamiento es característico de cada par de materiales en contacto. También es importante saber que el valor de un coeficiente de fricción tiene que estar entre 0 y entre 1. Conociendo esto, se procede a plantear el objetivo de la práctica, el cual es determinar el coeficiente de fricción cinética entre la superficie de un plano inclinado y la de un objeto que desliza sobre él, por medio de la representación gráfica de datos cinemáticos y de las leyes de los cuerpos. Los materiales que se van a utilizar serán una rampa donde se va a deslizar un cuerpo, una caja que será el cuerpo a deslizar, un grabador que permitirá medir el ángulo de inclinación que tiene la rampa o el plano inclinado que se va a utilizar, una regla para medir el desplazamiento que va a recorrer la caja, una calculadora para los cálculos respectivos y un cronómetro para medir el tiempo que el cuerpo se demora en deslizarse dentro del plano inclinado. Las variables que se van a utilizar y calcular dentro de esta práctica, tanto directas como indirectas, son el tiempo y el desplazamiento como mediciones directas, y se va a calcular la pendiente dentro de una gráfica logarítmica, ya que los datos que se van a obtener serán graficados en un papel log-log, donde las coordenadas del eje Y van a estar para los centímetros que recorre el objeto en la rampa y el eje X será el tiempo que éste se demora en recorrer. Una vez que se ha calculado su pendiente, será tomada como el exponencial de la variable de que está en la coordenada X, que nos va a ayudar a calcular posteriormente la aceleración mediante la fórmula X es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Con eso se obtiene el dato de la aceleración, que sería una medición indirecta, y una vez obtenida la aceleración se va a proceder a realizar un diagrama de cuerpo libre donde vamos a aplicar la segunda ley de Newton para calcular el coeficiente de fricción, que también es otra medición indirecta. Prácticamente el diagrama de cuerpo libre de lo que vamos a calcular se muestra así, donde la normal es perpendicular a la superficie, el peso siempre va hacia abajo, el ángulo de inclinación se empieza a distribuir dentro del peso tanto para las coordenadas X como Y, y la fuerza de fricción, como se opone el movimiento, va al contrario de lo que se dirige el peso en X. En primer lugar se va a medir el deslizamiento que tendrá el objeto en la rampa. Altura número 1. Altura número 2. Altura número 3. Se repite el procedimiento durante 7 veces con diferentes desplazamientos para poder graficar.